Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización el que nos diese la oportunidad de explicar esta exposición que hace un mes justamente estaba en los dos pisos que tenemos encima de nosotros. Por un mes pues no hemos coincidido para poder ver en directo pues un proyecto en el que llevábamos trabajando pues desde 3 años antes. La exposición Camiño a Orixe surge en el año 2012 y lo que pretendemos con las exposiciones que hacemos aquí en el Museo Centro Gallás es poner en valor nuestro patrimonio cultural y relacionarnos con el exterior desde distintos puntos de vista. Muchas veces es porque las piezas que componen las exposiciones son de instituciones internacionales. Otro aspecto importante es porque nos visitan muchas personas de fuera de la península ibérica y de fuera del territorio del Estado español. Y bueno, pues esa componente internacional para nosotros es importante. Me voy a centrar en 5 partes, en 5 aspectos, y lo vamos a ir pues presentando de una forma dinámica para dar a luz pues este proyecto que tiene una serie de características peculiares. En primer lugar, lo que es importante es cómo formamos un equipo, cómo formamos el equipo de una exposición sobre el Camino de Santiago, porque eso al final lo que va a determinar es cómo vamos a presentar este concepto. Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue buscar a una persona que dirigiera el proyecto, María García Alén, que hoy nos iba a acompañar, pero pues no puede hacerlo en este momento. María García Alén es una persona con muchísima experiencia en la organización de exposiciones y, sobre todo, también es una persona muy vinculada a todo el tema del fenómeno xacobeo. Ella, al final, es la que ha seleccionado las piezas, el contenido. Yo os voy a poner 20 piezas muestra, ¿no? Pero son estas 20 piezas, pues una selección de 150 que compusieron la exposición y que hubo que renunciar, porque al final una de las cosas que solemos decir es que una exposición, un proyecto de estas características también es un proyecto de muchas renuncias, ¿no? De querer hacer determinadas acciones pues que por temas presupuestarios o por temas de logística pues no se pueden abordar. Veis que en segundo lugar está Juan Monterroso como asesor artístico, él es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Tenemos a Jesús Irisarri, del arquitecto del grupo de arquitectos Irisarri Piñera, que luego os va a explicar el montaje, que es un montaje, la verdad, muy característico y que la posibilidad de que la exposición se hiciera aquí en el Gallás pues dio pie a que el montaje pues fuera distinto. No tenemos un cubo blanco, ¿no? Como se suele tener en otros museos. Lo que fue muy importante a los inicios de todo, en el año 2013 aproximadamente, cuando empezamos con las reuniones, fue crear un comité de expertos o de asesores y ahí, bueno, lógicamente tuvimos que contar con la Fundación Catedral de Santiago, con Museo das Peregrinacións de Santiago y con el xacobeo, porque es que al final son las 3 instituciones que aquí en Compostela pues tienen el objeto de profundizar, divulgar pues diferentes aspectos relacionados con el camino. Pero nosotros además queríamos darle otras dimensiones al proyecto. Queríamos darle una dimensión histórico-artística, pero también una dimensión contemporánea. Y esto pues vino de la mano del montaje de Jesús Irisarri y de Guadalupe Piñera, pero también por la implicación de otros colectivos, como el colectivo de las Escuelas Superiores de Arte y de Diseño de Galicia, que hicieron pues unos diseños de acuerdo con la temática del camino y que durante el tiempo que duró la exposición se exhibieron en la tienda, y también una componente de arte contemporáneo a través de la participación de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, porque se hicieron 11 intervenciones que trataban de enfocar también esa huella jacobea que tiene el proyecto diseñado por Peter Eastman. Veis que hay más personas que intervienen en el proyecto.
También, bueno, del Comité Internacional de Expertos, pues tuvimos la oportunidad de que colaboraran pues Adeline Ricoy y Paolo Caucci, y he de decir que gracias a la intervención de Adeline Ricoy, pues también nosotros modificamos una de las partes de la exposición, justo porque intervino en esas conversaciones previas. Y bueno, veis aquí otra parte, una institución que nos prestó una labor extraordinaria, que fue la Oficina de Acogida al Peregrino. Gracias a la colaboración con esta oficina, nosotros hicimos las dos intervenciones, una de ellas que está todavía aquí, que es esa intervención de 1.846 bastones de peregrinos que se recogieron entre los meses de julio y agosto del 2014 en esta oficina. Y por otro lado, también Damián Varela y Andrea Vázquez, de la productora Mira Me Mira, hicieron otro proyecto específico, un audiovisual titulado A Marca do Camiño, que se grabó en esta oficina de acogida al peregrino y, bueno, pues a modo de tríptico, lo que hicieron fue recabar el testimonio de 160 peregrinos de todo el mundo. Bueno, pues este es el equipo, también está el catálogo, lo diseñó Blanca Prol, que está a la venta aquí en la tienda del museo. Tengo que aprovechar también para hacer un poco de publicidad, ¿no? de lo que tenemos. Y también, bueno, además de las empresas que intervinieron en el montaje, en el transporte y en el diseño de montajes especiales y soportes, pues tuvimos la intervención del Conservatorio Profesional de Música de Coruña, que interpretó una pieza de percusión hecha con bastones de peregrinos el día de la inauguración. La verdad fue un comienzo también que marcaba, ¿no? Porque María García Len, una de sus preocupaciones a la hora de abordar la exposición era el que los peregrinos estuvieran presentes. Porque sin peregrinos no hay camino, ¿no? Entonces, de ahí llevó a esta intervención con los bastones y al proyecto de Mira Me Mira. Realmente era uno de esos aspectos que a lo largo de todos estos años y meses de trabajo, pues no sabíamos cómo iba a fructificar, porque claro, nosotros partimos del año 2012 con un título que era, bueno, un título no, una temática, exposición sobre el Camino de Santiago, y en función de todas estas decisiones que fuimos tomando a lo largo de este horizonte temporal hasta el 13 de marzo de este año, que fue cuando se inauguró, bueno, pues dio lugar a la realidad, que nunca sabemos cómo va a terminar, ¿no? Bueno, este es el equipo de aquí de la Fundación CIAE da Cultura, el equipo de exposiciones, pues mis compañeros de comunicación y marketing, de producción y de actividades que, bueno, que sin un equipo, pues, bueno, no se pueden hacer las cosas, ¿no? Veis distintas fotografías sobre el montaje. Ahí está Jesús dirigiendo, bueno, pues la instalación con Mari y con Verónica, la empresa Ordas pues montando esa pedrela de la diócesis de Solsona. Bueno, aquí compañeros también de mantenimiento en el suelo, ¿no? Pues viendo pues los planos. Y en segundo lugar, pues las características del proyecto, que bueno, más o menos ya os las he comentado, ¿no? Es un proyecto de producción propia. Nosotros queríamos darle una dimensión histórico-artística, que eso pues vino determinado pues por la elección de las piezas que compusieron la exposición. Una dimensión contemporánea, pues por todo este montaje. Hemos de decir, claro, estamos en un entorno contemporáneo. Luego Jesús os dirá, pues a la hora de abordar la presentación de las piezas, cómo vino, ¿no? También yo creo que fue muy importante la intervención de Jesús y de Lupe en el montaje, porque las piezas son piezas religiosas, son piezas que tienen pues una pátina de tiempo considerable. Estábamos hablando pues de obras desde la Edad Media, siglos XII, y la más antigua pues era de mitad del siglo
pasado. Y sí que hacía falta como imprimirle pues, un sentido más dinámico, más fresco, y yo creo que ahí bueno, pues, acertaron a la hora de presentar las piezas con el diseño de la arquitectura efímera que plantearon. Y luego la dimensión emocional que, bueno, que venía pues, dada por esa participación de los peregrinos. Los 1.846 peregrinos que nos cedieron sus bastones y las 160 personas peregrinas que dieron su testimonio, bueno, pues con ellas hemos mantenido un contacto, nos encargamos de recabar también su correo electrónico para mandarle la fotografía de la instalación de los bastones y hacerles ver que estaba colgado en YouTube su vídeo y su testimonio, porque bueno, es importante también que vean el fruto de su participación. Bueno, finalmente, después de toda la selección de piezas, nos encontramos con un proyecto de 150 piezas, 11 intervenciones artísticas, 11 diseños, el catálogo, las intervenciones con los peregrinos y 66 entidades colaboradoras, que veis que la dimensión entre las 150 piezas y las 66 instituciones es un ratio muy elevado de institución por pieza, con lo cual a la hora de hacer el montaje y de la organización del transporte y de, pues bueno, tiene su logística, ¿no? Es una logística también habitual de lo que se trata a la hora de montar una exposición, pero bueno, es más fácil si los cedentes son 5, 1 o 3 o un único coleccionista. Aquí, bueno, realmente el momento del montaje era un momento pues de tensión, que venían los correos, que veías la obra en directo. Eso es un momento muy emocionante cuando ves la obra en realidad, ¿no? La hemos visto pues, en documentación, en fotografías, pero nada cambia lo que es la visión en directo, en vivo, ¿no? de lo que es el arte. Y luego también otra de las características del proyecto es que es una exposición con patrocinadores. Todas las actividades que se hacen aquí en el Gallás, pues los recursos económicos vienen de un grupo de 14 empresas de la Fundación Gallás, pero además para esta exposición nosotros recabamos la colaboración económica de otros patrocinadores, económica o en especie, pues económica de Abanca, de Gas Natural Fenosa, Sabadell Gallego, Red Eléctrica de España, Ámbito Cultural del Corte Inglés, el Grupo Banco Popular Pastor, Audasa y Vodafone. Y luego también estaba Correos, ¿no? Que ya veo que es uno de los patrocinadores del Fairway, o Denominación de Orixe do Ribeiro, que a nosotros nos daba también mucho juego a la hora de complementar las actividades que organizamos. Es importante el cuidar a los patrocinadores, que se sientan a gusto, pero es importante también que conozcan el proyecto desde su proceso para ver esos puntos de unión que podemos tener y que ellos se sientan cómodos. Y otra cuestión importante es que en esta exposición pues hubo una alianza solidaria, que ya iniciamos con la exposición AUGA 12, pero que en este caso lo que hicimos fue vincularnos con una asociación que es Discamino, que hace el Camino de Santiago con personas con discapacidad. Tuvimos también la oportunidad de que presentaran su proyecto en el Día de los Museos y el día de la inauguración pues también estuvieron pues, presentes con nosotros. Aquí, bueno, tengo que hablar de Javier Pitillas, que es el alma mater, ¿no? de esta asociación, y de Gerardo. Tengo que nombrar a Gerardo porque Gerardo es un entusiasta del Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues venga, que también Gerardo tenga su momento aquí. Y ya por hablar un poquito del contenido, voy a ir rápido, muy brevemente. Vemos que las piezas son históricas, ¿no? Y nosotros lo que pretendíamos con esta exposición era ir al origen. ¿Cómo surge todo? ¿Por qué se peregrina a Santiago? Entonces, para nosotros el origen es pues, el hallazgo de los restos del apóstol Santiago. Y lo que presentamos en primer lugar es conocer quién era Santiago. Santiago el apóstol, Santiago pues, que era seguidor de Jesús, pero que también aparece con las vestiduras de peregrino, que aparece también como caballero, o el famoso Santiago Matamoros, Milis Christi en latín, soldado de Cristo, que bueno, esto siempre es una alianza también con nuestro devenir histórico, con una etapa histórica donde la monarquía le interesaba pues
un orden mayor que pusiera también orden aquí en la tierra, ¿no? Y bueno, pues veis que estas exposiciones, piezas que tenemos aquí, pues son, esta es de la Catedral de Santiago, el Atalguyíar, el Santiago de Rivadavia, pues 3 piezas extraordinarias de Santiago, ¿no? San Jaume, y veis cómo avanzamos Renacimiento, ¿no? Durero, siglo XVI y siglo XVII, Murillo, el Durero famoso que vino de Florencia, de la Galería de los Uffizi, o del Museo del Prado, el Murillo, y también hablábamos del Camino de Santiago. Las 3 etapas eran, primero, conocer a Santiago, el camino y el peregrino. Y para hablar del Camino de Santiago, la verdad, no nos metimos en cuestiones como los trazados de los caminos o características de los caminos. Lo que hicimos fue optar por mostrar aquellas piezas relevantes en algunos de los caminos. Aquí vemos, por ejemplo, el Santiago de Belsa, en Navarra, o este tondo, esta vidriera de Cluny. Y bueno, pues también un documento, había muchos documentos históricos que la verdad, bueno, pues te deleitaba hasta, ¿no? También viendo pues esas letras góticas, esos documentos de más de 500 y 600 años que se conservan gracias también a los materiales de los que estaban confeccionados. Esta concordia de ante altares que sienta las bases también de la actual distribución del ábside de la Catedral de Santiago. U otras piezas como los tesoros del camino, y ver cómo a través de este itinerario se introdujeron materiales que no eran autóctonos de aquí, en el caso del azabache, o piezas como estas arquetas de Limoges, estos escaques de ajedrez de cristal de roca que venían de Egipto, son tesoros de la Catedral de Ourense, o esta casulla de San Juan de Ortega, de un tejido califal donde todavía se puede ver pues, esa caligrafía, ese horror vacui, ¿no? que imprime todo el arte islámico. Y también piezas pues, para nosotros muy emblemáticas y piezas de éxito en la exposición. Piezas de éxito, pues este Santiago del Espaldarazo, un Santiago móvil que armaba caballero, que venía del monasterio de las Huelgas de Burgos. Muchos que hemos estudiado literatura aquí en Galicia, bueno, y pues esto es Quevedo, ¿no? Un caballero santiaguista. Cuánto le costó a Velázquez ser nombrado caballero de Santiago, ¿no? Porque bueno, era también refrendar un estatus superior. Se hablaba del voto de Santiago. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de extender, de exhibir en toda su extensión el gallardete de Lepanto, que es la bandera que pendía del palo mayor de la nao capitana de la batalla de Lepanto, ¿no? Una ofrenda de don Juan de Austria a la catedral. Y otras piezas, pues la primera moneda, la moneda de Lepuy, que se conserva de un peregrino francés, un gorro de peregrino polaco, la capelina a la que seguramente muchos de nosotros hemos abrazado, era la capelina que cubría el apóstol Santiago pues desde 1704 hasta el año 2004, que fue cuando se renovó. Y ya para finalizar estas piezas, bueno, pues que remataban la exposición. Rematábamos con un pórtico de la gloria muy romántico de Genaro Pérez Villamil, que bueno, que el parecido con la realidad es muchísimo más movido, y con este tríptico, lo que hacía antes era alusión a ese tríptico, esa dimensión emocional que le quisimos dar a la exposición con los testimonios de los peregrinos. Esta es la intervención de los lugares xacobeos, esta es una ilustración de Manuela Rodríguez, y aquí lo que queríamos era significar estos lugares ocultos que aparecen en la ciudad de Santiago. Yo creo que esto también es un tema a divulgar, ¿no? y a profundizar. ¿Por qué pues los peregrinos cuando llegan, o nosotros mismos cuando estamos en Santiago, pues el descubrir esa huella jacobea que el paso del tiempo pues no es que lo esté borrando, sino que nosotros mismos pues no sabemos cómo son pues el número 4, la antigua muralla de Cresconio, la Puerta do Camiño, Santa Susana de Afora, el número 9, que es patrona de aquí de Santiago. Y bueno, pues descubrir estos lugares de la ciudad y trasplantarlos a la ciudad de la cultura a través de la contemporaneidad. Aquí me voy a parar poco en el sentido de que
Me voy a parar un poco y no porque no sea importante, pero sí que es cierto que después de estar preparando un proyecto durante pues 2 años, pensando de qué manera lo vamos a mostrar, cuidando al máximo detalle pues que el catálogo, las piezas, los patrocinadores. Hay una parte importantísima que es que una vez que se inaugura la exposición, este proyecto pasa a manos también de otras personas que lo tienen que transmitir. Son los mediadores, las personas que están en sala, que explican la exposición, las personas también, los medios de comunicación a los que nosotros nos acercamos y también tiene que divulgar el proyecto, prescriptores de opinión. Y es un tema que tratamos de cuidar porque muchas veces de nada vale ese esfuerzo si luego la transmisión, la transferencia de ese proyecto pues no se realiza en unas determinadas circunstancias. Digo que voy rápido porque el tiempo ya hace como 2 minutos que tengo aquí una pantallita que me chiva el tiempo y ya lo he pasado. Bueno, actividades asociadas, ese es el 4º punto y ya vamos terminando. Además del acto inaugural de la exposición, nosotros procuramos darle vida a lo largo de todo el recorrido. Solemos hacer visitas guiadas todos los días, visitas didácticas, eso también entraba dentro del capítulo anterior de la transferencia del proyecto. Los centros escolares son importantes, pero también las asociaciones o determinados colectivos y tratamos de que la exposición esté vigente interna y externamente, ¿no? Entonces, internamente pues hay determinadas formas de dinamizarlo, pero externamente es la organización de actividades específicas, pues el Día de los Museos, Xornada de Portas Abertas y además, pues es un momento que aprovechamos también para que se acerquen las familias. En Opcións Vai Ribeiro, que también va a haber una sesión aquí dentro del Fairway, es esta colaboración con la denominación de orixe do Ribeiro, a través de 3 actuaciones, xornadas académicas que también solemos hacer. Queremos ahondar en las exposiciones e invitar a los participantes directos para que nos expliquen pues el contenido y aspectos específicos de su ámbito de conocimiento. El Día de la Música, este año invitamos a Carlos Núñez porque inició su carrera por un disco que se titulaba A Irmandade das Estrelas, ¿no? Entonces, pues qué mejor pues, argumento. Y por otro lado también, en este concierto tuvimos la oportunidad de que hiciese homenaje a uno de los grandes folcloristas americanos, Alan Lomax, que conoció de primera mano el Camino de Santiago en los años 50 del siglo pasado. Y otro tipo de actividades como visitas nocturnas, porque eso también era algo que Irisarri decía, le preocupaba mucho la luz y una luz que se veía muy bien cuando estaba todo apagado y únicamente se iluminaban determinados puntos. Y ahí, pues nos lanzamos a organizar visitas nocturnas a la exposición. Y ya para finalizar, unas cifras, porque es importante saber el resultado, uno de los resultados de lo que es un proyecto expositivo. Nosotros contabilizamos el número de visitantes, a esta exposición vinieron 30.000 personas. Es una cifra que se podría haber mejorado, la verdad. Pero poco a poco. Lo que sí, viendo los visitantes por día, casi 200 visitantes por día, no está mal. No está mal una exposición a la que acuden pues una media de 200 visitantes por día. Pues más de 5.000 escolares pasaron por la exposición y más de 3.500 personas participaron en las visitas guiadas. Me voy a detener ya en estas 2 últimas pantallas en la procedencia, porque es algo también importante, es algo que seguramente sale estos días y estamos todos preocupados pues de dónde vienen, conocer al peregrino, quién es, de dónde viene. En esta exposición los peregrinos entraban gratuitamente. También entraban gratuitamente las asociaciones do Camiño de Santiago, porque entendemos que hay que darle también ese premio. Y nos preocupaba mucho también saber quiénes eran, las edades. En esto de las edades se ve que está
esto sigue un patrón bastante común en museos europeos, que hay ahí un grueso entre 30 y 45 años bueno, que es casi el 30% de los asistentes, pero también es cierto que dependiendo de la época del año, estas variaciones son curiosas. Una gran parte de la procedencia doméstica Santiago y Galicia, que es el 60% de los visitantes, sí, el 60% de los, un poquito menos, pero vinieron los primeros meses del año, sí. Las edades entre 0 y 15 años, eso en el momento del curso escolar, también hay que decirlo. Y lo que es curioso es que notamos, lógicamente, que en mayor afluencia de extranjeros en la época del verano es cuando acudían pues, más extranjeros. Por eso que estos datos así fríos puestos, bueno, hay que analizarlos y ver pues, cómo van variando a lo largo de la exposición. Aquí tenemos pues, las 40 nacionalidades. Seguro que hay alguna otra más, ¿no? Pero bueno, vemos que es una exposición que concitó el interés de personas de muchas partes, pero es porque estamos en Santiago de Compostela. Y esto es una referencia en todo el mundo. Pero hay desde pues, República Checa, Reino Unido, Portugal, Puerto Rico, Noruega, Moldavia, México, Malta, Lituania, Italia. Bueno, tan variado como es el Camino de Santiago. Y es curioso que en estas cifras el porcentaje, que es un 22% de nuestros visitantes son de extranjeros, pues que en primer lugar es Portugal, el 20% el país que nos visita. Luego el ámbito anglosajón, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Veis? Pues vienen a sumar lo mismo que Portugal. Y luego ya Francia, Alemania, Italia, más o menos en el entorno del 8%. Suiza, Países Bajos, México, Brasil. Aquí el de México he de confesar que debió de venir una excursión, pero yo también tengo una duda. Yo no sé si las personas, cuando se les preguntaba la nacionalidad a estos mexicanos, digo yo, pues decían que eran mexicanos y que vivían aquí. A lo mejor no venían a propósito de México. Quiero decir que todos estos datos nos sirven para tener una medida de la exposición, ¿no? Un conocer, acercarnos quién es el visitante, pero bueno, hay que tomarlo también como lo que es un dato más a valorar. Y bueno, por mi parte, nada más, muchas gracias y bueno, pues tiene la palabra Jesús. Sí. Hola, buenas tardes. A ver si consigo que me activen el mío. Vale. Bueno, mientras se pone, salto. Nosotros llegamos aquí siendo digamos, de casa, muy contentos por la oportunidad de trabajar en un sitio como este y con un tema, digamos, de un ámbito tan universal, ¿no? Y según nos pusimos a pensar, nos dimos cuenta que en realidad estábamos absolutamente fuera, o sea, que éramos ciudadanos normales, según íbamos pensando. Entonces, como ciudadanos de hoy, googleamos y pusimos Camino de Santiago, a ver de qué va esto, ¿no? Porque una cosa es lo que uno piensa y tiene asumido que domina, y otra cosa es cuando te pones como profesional que vas a trabajar en algo, tienes que reciclarte y de alguna manera darte una pequeña pasada de capa de un poquito experto, ¿no? Entonces, en Google, cuando tecleas Camino de Santiago, imágenes, que está muy bien, yo recomiendo como primera aproximación a casi cualquier concepto hoy día, aparecen los paisajes del camino, aparecen los peregrinos del camino. El tercer concepto que aparece, porque lo tienen organizado en conceptos, aparecen los signos del camino, digamos, la señalética, etcétera, ¿no? Y van apareciendo toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, digamos que ya armaos con esa capa de expertos, ¿no? En el camino, vinimos a hablar con María y su equipo de cómo íbamos a contar todo esto. Era lo que pensábamos que íbamos a contar, ¿no? Nos llevamos la sorpresa de que no iba de esto, de que en realidad querían hablar del Camino de Santiago
como algo que tiene un comienzo, que tiene un sentido específico, que tiene un contenido cultural, pero también intelectual, etcétera, y que no estaba en Google. O sea, tú vas pasando, pum, 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 y no llegas realmente hasta, yo qué sé, hasta la página 50 de miles de imágenes y te aparece esto y dices, ah, si Santiago no es la ciudad, el camino de Santiago es el camino de una persona. Es un hecho histórico que nace con una persona, con un apóstol, ¿no? Ahí nace, en realidad, para nosotros la exposición y la reconversión de algo que nos parece muchísimo más interesante de contar. En realidad es algo que hoy, viendo este foro y toda la gente que venía, los paneles que había, etcétera, decía, bueno, hay de todo, pero todo tiene un hilo conductor y es este señor, este comienzo, ¿no? Entonces, esto fue lo fundamental, contar. ¿Cómo contamos una persona, un hecho histórico, una persona que viene a Hispania, según cuenta la tradición, que se entierra aquí y del que van surgiendo las cosas? Y a partir de él va surgiendo toda una tradición, toda una historia, toda una creación artística, una transformación del territorio, y van quedando unas huellas, ¿no? Unas huellas que realmente se han difuminado muchísimo, ¿no? Para unos el camino es la excursión que hizo el año pasado, para otros es un proyecto de hacer en bicicleta, como oíamos antes, otro la puede hacer en patines. Según avance el mundo, se harán en cosas rarísimas, ¿no? Y uno transitará. Y cuando yo veía también que vienen a presentar el camino de Cumano, el camino de no sé dónde, ¿no? Y decía, bueno, realmente todos son parejos en el sentido de que son, digamos, como movimientos o desplazamientos por un territorio. Cada territorio tendrá su especificidad, ¿no? Pero lo que los hace diferentes es precisamente el origen, lo que contienen, ¿no? Es lo que es específico. Eso es lo que nos resultó más interesante, ¿no? Esa superposición de lo global y lo genérico con lo específico de contar la persona. Y en este sitio que de alguna manera también representa otro ámbito global, que son las grandes infraestructuras que ya trascienden con mucho su pequeño lugar, por llamarle pequeño lugar a Santiago, a una autonomía, y van muchísimo más allá, se convierten en destinos globales de turismo, ¿no? Bueno, lo voy a contar muy rápido. Nosotros lo que buscamos fue cómo casar un discurso montado sobre una serie de piezas artísticas, un discurso que pretende estructurarse en tres momentos, en tres ámbitos, ¿no? Santiago, el personaje, el camino como hecho que se consolida y el peregrino como realmente lo que le da sentido y hace el camino, ¿no? Ese intercambio y ese movimiento de gente. Y aquí dentro, bueno, nosotros decidimos convocarlos a todos, ¿no? Entonces, nos trajimos el camino. El camino es ese paisaje, ese deambular, moviéndote de un sitio a otro y encontrando cosas, encontrándote gentes, encontrándote obras de arte y sobre todo encontrando una historia que era lo que se pretendía contar. Bueno, ¿qué nos trajimos también? Esos momentos en el camino que lo fueron consolidando a lo largo de todos estos siglos, consistentes en pequeños lugares donde uno se encontraba pues, con esa historia que se consolidaba, descansaba, intercambiaba, etc. Digamos, eran esas construcciones en el mundo, en el territorio, donde uno se encontraba esos momentos, ¿no? En esas construcciones, poco a poco, nos fuimos encontrando cosas, las piezas que María nos ha ido contando, ¿no? Que ilustran una historia e ilustran todo un transitar por diferentes culturas y maneras de ver estas cosas. También nos trajimos el aire, ¿no? De alguna manera la escala gigante del edificio nos permitía producir en el espectador una percepción distinta de estar dentro de para estar moviéndose por otro lugar. Por lo tanto, esta era la idea, ¿no?
con una serie de piezas históricas, artísticas, documentales, etcétera, que iban a contar esos 3 momentos, nosotros las íbamos de alguna manera a montar en un espacio que rememorara la experiencia del camino. Íbamos a montar una idea emocional. Por supuesto, íbamos a encontrar las piezas, íbamos a encontrar esos momentos, íbamos a hacer una equiparación. Lo mismo que uno cuando hace el camino y se va encontrando monasterios, iglesias, lugares donde habitan esas piezas artísticas, esa memoria cultural, aquí iba a habitar un discurso de la comisaria de María que pretendía ilustrar todo eso, ¿no? Esa es nuestra idea, que empezamos a llamar capillas, por aquello de que estábamos en un momento que representaba un hecho claramente religioso. Capillas que tenían que dar la misma libertad que históricamente se ha tenido en irlas poniendo y que tenían que permitir también contar un discurso. Un discurso que para nosotros era fundamental que acogiera tanto la pieza histórica como una cierta capacidad de documentar e ilustrar un hecho cultural más complejo que solo la pieza, ¿no? Digamos que en eso, como en todos los trabajos, uno se proyecta personalmente y yo, exagerando un poco, podría decir, bueno, es que a mí la estatua esta de Santiago no me dice nada, a mí, si no me dice nada, no le va a decir nada en general al ciudadano que la venga a ver. Tengo que conseguir que en realidad sí le cuente una historia, mucho más allá de si tiene valor artístico, si es bonita, si es fea, etc. Por lo tanto, así como en general en las exposiciones están las piezas y unas pequeñas etiquetitas que uno se acerca a ver, poca gente se acerca a ver, para nosotros el tema de contar la historia pasaba al mismo plano que la propia pieza. Ya sé que teníamos un durero, que teníamos un murillo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo para nosotros lo que también teníamos entre manos era contar una historia de cómo empezó el camino a origen. Otra cosa bonita que María nos contó para nosotros fue que no tenía nombre de la exposición, sino que poco a poco, hablando de esto, se le fue poniendo un nombre, porque había muchas cosas que contar. Yo siendo de aquí y habiendo venido de pequeño con el colegio, etcétera, a peregrinar en el Sacobeo, la verdad es que no tenía ni idea de dónde ni cómo había empezado todo. No sabía que había un edículo, que era una pieza romana heredada o prestada. En realidad no sabíamos nada. Para nosotros era fundamental documentar sobre todo eso. Por supuesto era importante, digamos, no ya hacer contemporáneo todo este conjunto de piezas antiguas, sino utilizar la capacidad que tenemos hoy como personas, como creadores de espacios, para producir emociones y para producir sensaciones. O sea, cómo construir esa idea de un paisaje en un interior, ¿no? No algo tan naif como traerse los árboles y traer los céspedes, sino manejar este tipo de sensaciones. Sobre todo conseguir que el espectador, cuando entre, no entra a una sala donde hay un montón de piezas, una jerarquizada de una manera respecto a otra, etcétera, sino que, de alguna manera, conviviendo con toda esta complejidad de organización, de seguros, de equipos que trabajan, básicamente lo que se busca es que el espectador, cuando entre, vuelva a hacer un camino, rememore una experiencia y dentro de esa experiencia se encuentre cosas que está después de todo esto, que siempre tiene que estar en una exposición. Esto permite además cambiar la escala, o sea, lo puedes extender. Tú puedes tener un pueblecito con 2 piecitas y puedes trabajar de la misma manera, produciendo una experiencia emocionante en el visitante. A pesar de que tengas solo 2 cositas, porque ¿qué es lo que tienes? Igual que aquí, tienes una historia que contar y las historias siempre son realmente emocionantes, ¿no? Presentar las piezas de otra manera también es importante, digamos, piezas como el gallardete que evocan para qué se hizo y dónde se puso. Uno va hoy a la catedral y ve el gallardete y dice, ah, el gallardete. Nosotros lo quisimos poner evocando que estuvo allá arriba en la gran nave, que hubo una batalla, que se movía, que se veía desde abajo, desde arriba, que era otro tipo de pieza. Quisimos contar
dónde empezó todo, dónde estaba la historia del bosque del eremita, ¿no? Dónde está referente a la ciudad de Santiago hoy, ¿no? Cómo la historia son capas y capas y capas, cómo hubo un edículo, cómo hubo luego una basílica, otra basílica, una catedral encima, etcétera, etcétera. Digamos que acompañando ese discurso de unas piezas que uno ve dialogar entre ellas y nos cuentan una historia, a la vez dábamos una capa de información documental que las permite contextualizar en su sitio. Y por supuesto esto, la emoción de contar una historia, ¿no? Mucho más allá de solo unas piezas en una sala, que el espectador se diera un paseo que de alguna manera evoca lo que es la experiencia del camino, te das un paseo a tu aire y permitiendo momentos de absoluta introspección y encuentro con la pieza o con la historia, ¿no? Este es el montaje por donde todo empezaba. Uno entraba en este lugar y sonaban voces y sonaba una historia. Ahí se contaba que el eremita Pelayo encuentra a Santiago, ¿no? De alguna manera uno no se encuentra con unas piezas, sino que empieza a conocer una historia, una transmisión cultural oral, y va pasando a diversos lugares donde se encuentran discursos. Se encuentra el personaje, ¿no? El personaje no es solo la estatua de Santiago, es siempre Santiago y la historia que la ilustra y que la cuenta. Hay momentos como en el camino, momentos donde la gente se agrupa, lo estrechábamos todo para que hubiera realmente rozamiento de cuerpos, encuentro, relaciones personales, ¿no? Hay momentos donde uno está más solo, ¿no? Hay experiencias como las que contaba María, se hace de noche y todo cambia, aparece la luz artificial, pero aparece también si está nublado, si no está nublado. Aparece lo mismo que en el camino, que en el campo. Aparece la percepción de escala, el lejos y cerca, el arriba y el abajo. Digamos que hemos sacado a la gente de un interior de unas salas y la hemos llevado a otro sitio, ¿no? Cinematográfico, escenográfico, operístico, como se le quiera llamar, pero todas esas técnicas son las que se usan sin para nada evitar que te puedas encontrar cara a cara con Santiago de Durero y estés tú solito en tu pieza, ¿no? El fragmentar en capellitas la exposición permitió precisamente eso, permitió que la comisaria articulara su discurso, momentos históricos, temas de los que tratar, digamos, secuenciar la exposición, lo mismo que uno puede secuenciar un camino y la percepción, ¿no? Aquel render inicial funciona, la gente veía el gallardete desde arriba, desde abajo. Hay momentos grupales, fundamental entender que hoy día en el ámbito cultural de transmisión de cualquier cosa, las visitas en grupos escolares, las visitas en grupos organizadas son básicas. Tienes que tener momentos y lugares estanciales para que los guías paren y cuenten aquello que se va a ver, ¿no? ¿Cómo dramatizas alguna pieza, ¿no? El Santiago que arma caballeros, que te lo encuentras y parece que es a ti, a quien te está armando. Es muy distinto de ponerlo en cualquier sitio, ¿no? Y por supuesto, ese gran final que tenía la exposición, que es lo que hace que todo esto y este foro tenga sentido, ¿no? La cantidad de gente increscendo que se mueve, que hace el camino, etcétera, y que cuenta su experiencia, ¿no? Digamos que aquí, ahí me gustaba en este momento final ese encuentro entre toda una cultura, un hecho cultural de siglos, ¿no? Contrastado con experiencias vitales, experiencias personales, que muchas veces son absolutamente ajenas al hecho cultural que los trae aquí, ¿no? Y eso nos parecía que es otra capa que la historia ha superpuesto al camino, ¿no? Mucha gente viene, no sabe nada de Santiago, conoce el Camino de Santiago, pero realmente no tiene ni idea de en qué se fundamenta todo esto. Este era el intento de la exposición. Bueno, así cortito, como se pensó todo esto, ¿no? Gracias. Muy bien. Me lo liquidé.
Bueno, pues nada, moitas gracias. Vémonos na seguinte exposición o 13 de novembro dedicada a José Suárez. Bueno, máis nada. Gracias.